La teología de la esperanza es la teología del Evangelio. Es la teología centrada en Cristo. Es la teología que abre las puertas del cielo a todos, judíos y no judíos, mediante la fe en el Señor Jesucristo. Esos judíos y gentiles que creen en Cristo son quienes conforman el verdadero Israel de Dios, el Israel salvo, el que reina con Cristo hasta que llegue el momento en que ponga a sus enemigos bajo el estrado de sus pies y entregue su reino redentor al Padre e inaugure el reino de gloria eterna. Le invito a que escuche esto de manera más amplia en la siguiente exposición. La teología de la esperanza es como hermanos del siglo XVII y XVIII llamaron a una de sus principales conclusiones de Romanos capítulo 11. Gracias. La teología de la esperanza, porque pues mirando el panorama de la interpretación de Romanos 11, por lo menos el contemporáneo, es variado. Algunos se contradicen. En el capítulo que acabamos de leer, Romanos 11, Dios dice que va a salvar a quienes prometió salvar. El Señor le dijo a Abraham que de su descendencia iba a traer al Cristo para bendecir a todas las naciones. Y lo hizo. Dios le prometió a Abraham un reino y en él estamos. El Rey ya fue exaltado y es Cristo Jesús el Señor. Romanos 11 pues nos habla de una verdad bíblica y es que la palabra de Dios da esperanza, debe producir en usted esperanza en los creyentes, en usted que es creyente, en usted que confía en el Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Muy buen día a todos, bienvenidos. Póngase cómodo cada uno de ustedes. Acompáñame al texto del libro de Romanos, la carta a los Romanos, el capítulo 11. Y ayúdeme a ver si el texto dice lo que yo voy a decir que dice. Es que ese capítulo 11 de Romanos es la cumbre de la teodicea de Pablo, o sea, del alegato de las doctrinas que él encuentra en la Biblia y en la realidad del pueblo de Israel. Y entonces el tema que aborda es los israelitas según la carne. O sea, los judíos que son biológicamente descendientes de las 12 tribus. Hace 2000 años, el apóstol Pablo le escribe esta carta de Romanos a la iglesia en Roma. Muchos habían creído en Cristo Jesús. Unos eran judíos, otros eran de muchas nacionalidades, nacidos algunos en Roma, como era una capital comercial, política muy importante. Era el centro del mundo conocido, el centro del imperio. Entonces era clave, era importantísimo que el evangelio hubiese llegado a esta ciudad, de lo cual hay pruebas arqueológicas, hay pruebas literarias, históricas. Y pues este texto específicamente del capítulo 11
Es la conclusión a la que Pablo llega, o el punto más alto, después de haber dicho que todos los seres humanos son culpables, todos, los griegos, los gentiles, pues, todos los que no son judíos, y los judíos también son culpables de pecado, de maldad delante de Dios, de haber transgredido el pacto, de haber errado el blanco. El ser humano en general es culpable. Y para pegarle a uno de los puntos de discusión allá en la iglesia en Roma, que era que los judíos se sabían superiores, pero los otros, los gentiles, todos los de las otras naciones, también se creían superiores. Estos confiaban en que tenían la ley, que tenían las tradiciones. Y aquellos confiaban en que tenían a los filósofos griegos y que habían estudiado mucho y que sabían mucho. Entonces, la carta a Romanos los aterriza. Les dice, mire, ustedes son culpables delante de Dios y ustedes también. Porque la iglesia estaba compuesta de esa pluriculturalidad, ¿no? Había gente en la iglesia cristiana de todo tipo parece ser que de todo tipo de nacionalidades. Y entonces el texto de Romanos 11 no es solo una lección de historia, sino el despliegue de la sustentación, de la soberanía de Dios y de la gracia irresistible. Es decir, el Señor prometió salvar a gente de todo pueblo, raza y nación, y lo está haciendo. Y en el futuro, en los eventos escatológicos, que es lo que estamos esperando, lo seguirá haciendo, va a salvar. Resulta que en esta discusión de que si la Israel de Benjamín Netanyahu, los que están ahorita en guerra con Palestina, y bueno, contra Irán, hoy hay otra guerra contra Irán, entonces alguna corriente importante, no son pocos hermanos que hoy día piensan que ellos son el pueblo de Dios. Entonces argumentan en algunos pasajes de la Biblia, pero hacen su propio panorama y adivina quién sacan del escenario. ¿A quién hay que sacar del escenario para decir que los judíos de hoy, los judíos biológicos, son el pueblo de Dios? A Jesús, sí, Helen, muy bien. Sí, hermana. Al Señor Jesucristo, que es Dios mismo, creador, por quien son todas las cosas, para Él y de Él termina el capítulo 11 diciendo, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Porque Romanos ciertamente tiene un tema, y es Jesucristo el Señor. La gran pregunta en el libro de Romanos es, ¿cómo se salva el ser humano delante de Dios? ¿Cómo se justifica? Y entonces todos los 16 capítulos lo explican. En la persona de Cristo. En Jesús, Emmanuel, el Nazareno, nuestro amado Señor, quien venció en la cruz, ofreciendo su cuerpo en sacrificio, habiendo tomado forma de siervo. Así se salva el ser humano. Si estuviéramos muy de afán y tuviéramos solamente 30 segundos en un horario AAA de la televisión, habría que decir eso. El ser humano se salva solo en Cristo Jesús porque las Escrituras apuntaban a Él y solo Él las cumplió. Sobre esta teología de la esperanza, que Dios va a salvar a gente de allá de Israel y a gente de todos los demás países, es que habla Romanos 11. La esperanza es bienaventurada, es llena de gozo. La esperanza
motiva la fe. La esperanza es para compartirla, para repasarla, para vivirla, para regresar a ella. Si a ustedes le han contaminado con miedos, con legalismo, con mandamientos de hombres, con opiniones, con costumbres que hacen pesada la carga cristiana, por favor, deje eso y regrese a la esperanza, a estas doctrinas de los eventos futuros. Eso es lo que dice Romanos 11. No se afane por Israel, la Israel de allá del Medio Oriente, la física, la geográfica y política. Preocúpese usted por su salvación, no se ensoberbezca, no mire a esta gente por encima del hombro, como si usted hubiera hecho algo mejor que ellos para merecer la salvación. Ese es el campanazo. Y hay otro consejo aquí, y es, oren por ellos, oren por ellos. La Israel de allá, la biológica, la Israel según la carne, que son ellos, necesitan de salvación tanto como los gentiles. Y Dios va a salvar a sus escogidos de ambos pueblos, porque Dios tiene un solo pueblo, un solo plan, porque es un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. De modo que esto no se trata, la vida cristiana no se trata de una carrera para mostrarnos mejores que los judíos, a menos que en verdad lo seamos en santidad, en amor, en piedad, en reverencia, en ser humildes verdaderamente, en ser mansos como el Señor Jesús. Pero sí, hay que saber que ellos allá, los israelitas, no creyeron en el Mesías y por eso eventos tan terribles como cuando decía un predicador hace muchos años, Caifás y Anás, teniendo al creador del mundo frente a ellos, humillado, le dijeron al opresor, crucifíquelo y que su sangre caiga sobre las espaldas nuestras y sobre las espaldas de nuestros hijos. ¿Se da cuenta cómo hace daño la lengua? Porque contamina al hombre en el corazón cuando salen palabras tan necias, las palabras tal vez más brutas que se han dicho en la historia. Y unos siglos después vino el holocausto nazi, horroroso, vergonzoso, terrible. Hoy, y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ese pueblo fue mezclado con otras naciones, ese pueblo no es puro ni siquiera genéticamente. Aún así, a ese Israel le alcanza la misericordia de Dios, que es demasiado grande. Pero por favor no me malentienda. Allá ellos no van a ser salvos de la ira venidera solo por haber nacido allá. No es que el día del juicio final cada uno de ellos va a llevar el carnet de pertenencia a tal tribu y tal descendencia, porque ellos manejan muy bien su genealogía, saben de dónde vienen. Nosotros, usted y yo, creo que la mayoría, hay algún ario aquí, ¿no? Pero la mayoría de nosotros somos mestizos, somos una mezcla de razas. Nietzsche decía que Latinoamérica es un león sin melena, o sea, sin identidad. Y eso es humillante, eso es ofensivo, pero es mejor quedarnos en ese concepto. De no ser por Cristo Jesús el Señor, que a los cristianos verdaderos nos da identidad, nos da nombre. Somos de su pueblo. Por siglos y siglos, nuestros indígenas, tatarabuelos después, abuelos, padres, y usted y yo vivimos en idolatrías, en pecados, sin Dios y sin ley, por ahí, como perritos callejeros. Y Él quiso adoptarnos, bañarnos, recogernos. Más precisamente lo que dice el texto, la figura que utiliza el texto es que usted y yo éramos ramas
por ahí desquebrajadas, secas. Y el Señor quiso darle vida a esa rama injertándola en el olivo. Ahí hay otra discusión. ¿Quién es el olivo? ¿Qué es el olivo? Unos dicen que es Cristo mismo el Señor. Bueno, sí. Pero es más el pueblo de Dios. El olivo es más el pueblo de Dios. Y claro, ese pueblo tiene una cabeza, que es Cristo, el Señor. Pero el olivo no es Israel, no son ellos. Mucho menos nosotros, que fuimos recogidos. Perdóneme el término, pero es que es necesario decir, como gamines recogidos de la calle. Como botellas plásticas que llevan un mes a la intemperie. No hacen sino estorbo en la calle. La calle se ve fea con esas botellas. Así era nuestra condición antes. Ahora somos vasijas que por dentro contienen el gran tesoro del Evangelio. ¿Sí hay Evangelio dentro de usted? Si lo espichan un poquito así, como se espicha una rosa, sale fragancia de rosa, sale... Si lo presionan un poquito, ¿sale Evangelio o maldiciones? Sí, cuando la vida presiona, cuando el mundo acosa, cuando Dios lo mete a uno en pruebas, a ver qué sale. Entonces, no estamos en una disputa. Malas noticias para los competitivos, para los grandes eruditos y ciertamente para los dispensacionalistas. El dispensacionalismo es, paréntesis, es una manera de interpretar la Biblia en la que algunos hermanos creen que Dios se relaciona con el ser humano por etapas distintas y va cambiando de plan. No creemos eso. Para abordar Romanos 11, tema en el que no me siento un experto, y estudiando estas últimas semanas, pero estos últimos 20 años, 22 años, cada vez veo más que no soy un experto, pero ayuda mucho la ayuda de la erudición de hermanos como Sam Waldron, que son maestros que Dios puso. Y el hermanito Sam Waldron dice que hay que arrancar por Jeremías 31:31, en donde el Señor Dios ha dicho: he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré la maldad, perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Entonces el hermanito Sam Waldron, que es una autoridad, no la única y no es infalible, pero Dios lo regaló para la generación de esta iglesia. Y dice, interpreta muy bien en este libro que la iglesia de Cristo tiene unos estatutos. A propósito, nos hemos reunido después de la asamblea 3 veces con el hermano Ramiro, con Sandra, con Dorita, con Laura, y estamos trabajando en los estatutos también hay que rendirle cuentas a las autoridades civiles, ¿no?, de esta iglesia local. Pero el hermano dice que la iglesia de Cristo de todos los tiempos, porque es una sola, es universal, tiene unos estatutos por los cuales se rige y sobre los cuales fue fundada. Y esos estatutos son
estos 5 versículos de Jeremías 31 hasta el 34. Pareciera que no existen, pero sí existen algunos cristianos que no creen en eso, sino que insisten en que es Israel biológica el pueblo de Dios. Pero nosotros entendemos por la palabra que la iglesia de Cristo es el pueblo de Dios. Y nuestros hermanos del mismo pueblo han sido los creyentes de la Israel del Antiguo Testamento, junto con los extranjeros, porque hubo extranjeros que creyeron y se unieron a Israel. Porque Jehová es uno, Jehová es el Dios, como hizo gritar Elías al pueblo después de portentos y milagros. Jehová es el Dios. Y como exaltamos aquí hace 15 días, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Curios, el único, y tiene un solo pueblo. No tiene dos planes. Solamente los creyentes, pero creyentes intelectualmente y en la práctica, son el pueblo de Dios. O sea, en la Israel del Antiguo Testamento hay creyentes que son pueblo de Dios, son hermanos nuestros, y hay extranjeros ahí también, salvos. En la Israel de hoy también, hoy hay 188,000 personas cristianas, se cuentan como creyentes, seguidoras de Cristo, nacidos de nuevo, 188,000 allá en Gaza, en Palestina, pues en la Israel que está en esa región, en Medio Oriente. En el país llamado Israel hoy, que Inglaterra con otros hace unas décadas repartió mal, les hizo trampa y los metió ahí en guerra con Palestina, ¿no? Pero eso es solamente el 2% de la población, lo cual es una alerta para la iglesia. La iglesia debería estar apoyando misiones que vayan a todo lado, pero también a Israel. Porque el texto dice en Romanos, todo Israel será salvo, pero no por ser de la nación, no por tener la cédula de ciudadanía de Israel, sino por tener en el corazón el sello, la marca de Cristo, el Espíritu Santo. Y eso se logra solamente leyéndoles la Biblia. Y hoy sí que hay medios para hacerles llegar la Biblia. No tenemos plata, no tenemos tiempo, bueno, oremos por ellos, oremos por Israel. Pero no nos dejemos engañar de que ellos son el pueblo y que nosotros no, porque estaríamos negando la suficiencia de Cristo, su grandeza, su sacrificio, su nombre sobre todo nombre. Somos el pueblo de Dios. Somos la Israel espiritual. Pero no tenemos por qué sacar pecho, por lo menos de una manera humillante delante de los que no han llegado, porque el Señor promete aquí en Romanos 11, creían los puritanos, que de allá salvará gente. Y pues ciertamente hoy todavía persiste esa corriente. Algunos hermanos no somos de esa corriente, pero nos falta mucho por saber de ello. Algunos hermanos que son postmileniaristas creen que viene una época muy gloriosa en la Tierra, en el planeta Tierra para la iglesia. Tanto que vamos a influir sobre Israel, por ejemplo. Y que la iglesia va a evangelizar a los israelitas allá y muchos van a ser salvos, entonces todo Israel será salvo. Esa última frase a mí no me cuadra mucho porque cuando Dios prometió, sí, todo Israel será salvo, pero ese Israel ahí se refiere a todos los creyentes, de todo pueblo, raza y nación. Y estamos seguros de que Dios es fiel, justo y misericordioso. Es lo que infiero de Romanos 11. Dios es fiel porque va a salvar a los que Él prometió salvar.
Dios es justo porque se va a condenar el que lo merece. Pero Dios es misericordioso porque va a rescatar del juicio eterno al que no se lo merece. Pero además es soberano si lo vemos más a fondo. Vamos entonces a ver 4 cosas. Primero, el remanente y la elección incondicional. El remanente, un remanente es como en otros términos económicos, como un ahorro. O en términos más espirituales, un remanente es de, aquí hay 40 personas, yo tomo a 4 para apartarlas para una labor especial o para que compartan conmigo o lo que sea. Eso es un remanente. De aquí se saca esa conclusión. En segundo lugar, el propósito, por qué Dios quiso endurecer a ese pueblo de allá. En tercer lugar, el misterio, dice este capítulo, el misterio y la restauración de Israel. Aceptemos que no podemos quizá entender completamente. Y en cuarto lugar, una doxología. Una doxología siempre es una frase o un párrafo que exalta una virtud de Dios. Y en la Biblia hay varias. Es bueno, es recomendable aprenderse de memoria doxologías, como esta. 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Es bueno tener Biblia en la cabeza, en la memoria. Entonces, 1. El remanente y la elección incondicional de los versículos 1 al 10. Pablo pregunta de manera retórica, entonces, ¿qué? Lo que vengo diciendo hacia atrás, o sea, capítulos 9, capítulos 10. Entonces, ¿qué? ¿Dios desechó a los que había escogido? No, porque Dios es fiel. Dios es cumplidor, es veraz. Otra cosa es que algunos no entiendan bien este plan, pero Dios no desechó a su pueblo. Es más, aquí hay una prueba. Yo, Pablo, soy un judío y el Señor me salvó. Entonces, la salvación sí alcanza a los judíos creyentes, pero a los endurecidos los deja en su dureza. A los escépticos, a los arrogantes, así sean de Israel. O así sean de la crema más alta de Estados Unidos, de Illinois, de Francia, de la realeza de Mónaco, de donde sea. Pablo comienza negando que Dios haya desechado a su pueblo. Su prueba es existencial en su persona. Entonces ahí Pablo como que empieza a decir, o en algún momento cayó en cuenta, ¿no? Cuando el Señor se le apareció, iba camino a Damasco, a perseguir la iglesia hasta la muerte, se preguntaba a Pablo, ¿quién eres, Señor? Bueno, y aquí ya sabe quién es Jesús. ¿Y qué quieres que haga? Le dijo aquella vez. Aquí lo tiene claro. Han pasado años y aquí lo tiene más claro Pablo, el apóstol. La perspectiva reformada respecto a el remanente y la elección incondicional, por ejemplo, Juan Calvino enfatizaba que la fidelidad de Dios no depende de la respuesta colectiva de una nación. O sea, Dios no va a salvar a los de aquella patria, aquella nación, dependiendo de la respuesta de todos o de todos los gobernantes, sino que eso es individual. Y tampoco va a condenar, digamos, a todos los uruguayos porque el presidente dijo que allá no acepta la religión. Esto me lo estoy inventando, ¿no? En Uruguay no ha pasado eso. En el caso de que sucediera algo así, en tal país prohíben el evangelio. Bueno, sí, en Corea del Norte. En China lo supervisan mucho. Pero a propósito, imprimen miles y miles de Biblias. Pero, entonces, algunos dirán, como Romanos 11 dice algo así, a nivel nacional, entonces todos ellos allá. No, eso es individual. Individual.
Es más, podemos acercarnos a la familia. El padre de familia puede ser salvo, pero sus hijos fueron iluminados con el Evangelio. Si desprecian el Evangelio, niños, ustedes están siendo iluminados con el Evangelio. Por favor, no vayan a poner como excusa, no, es que mi mamá decía cosas, mi mamá decía palabrotas y entonces, pues, no, ustedes están siendo iluminados con el Evangelio y cada uno dará cuenta al Señor. Más como un decreto eterno lo veía Juan Calvino. Ese concepto del remanente del versículo 5 es vital, decía. Siempre hay un grupo preservado según la elección de la gracia. La gracia elige. Y eso lo va llenando a uno de gozo. Y el Señor me escogió. El Señor me eligió. Porque ¿quién no ha dicho, ay, tan bonito haber pertenecido a Israel, haber nacido allá, haber conocido al Señor Jesús? Gracia. Y si por gracia ya no es por obras. John Owen al respecto decía que los primeros 10 versículos de Romanos 11 exaltaban la firmeza de las promesas. Las promesas de Dios son firmes, ya no por mérito, pues Dios sostiene su remanente por su propio poder y no por la voluntad del hombre. Ese es el primer punto, el remanente y la elección incondicional. Creemos en la elección incondicional. Ningún mérito teníamos para que nos escogiera el Señor, pero los israelitas tampoco, porque si recordamos, Dios llamó a un pagano por allá de Ur de los Caldeos. Vamos al punto número 2, el propósito del endurecimiento. De los versículos 11 al 24, el Señor dice que fueron endurecidos con un objetivo. No fue por capricho, no fue por accidente, no es que eso sorprendió a Dios y dijo, ay, estos ahora no me creen, sino que, como contaba un obrero de una iglesia, un predicador conocido, decía, yo en mis épocas de borracho, antes de conocer al Señor Jesús, solamente de oídas lo había oído, llegué con unos amigos un día, había 4 en la mesa, y uno de ellos lloraba borracho, Gilberto, lloraba borracho, diciendo, vea, Andrés, hágale caso al hermano tal, que lo está invitando a la iglesia. Mire, yo me aparté y no he podido volver. Y años después, este hermano que contaba esto decía, no sé cómo hizo Dios para utilizar a un borracho que se había apartado de la iglesia para animarme a escuchar el evangelio. Algo así. Dios permite la dureza de algunos Dios permite la dureza de algunos a los que mete por su incredulidad, por su pecado, por su pereza al escuchar un sermón, por su indolencia ante la palabra de Dios cuando Dios habla. Escuche, por favor, Dios habla. Los deja en su dureza allá. De alguna manera la conducta humana hace que esa dureza sacuda al otro, al incrédulo. O sea, el creyente está en una época de prueba. El creyente cae en un lapso, como un aturdimiento, una rebeldía, y Dios lo deja ahí en su pecado, por lo menos por un tiempo. Y esa actitud produce como un antojo en el incrédulo. Porque yo fui un gran incrédulo. Yo era muy escéptico,
más todavía, más egoísta, más. Y al ver ejemplos como esos, yo decía, estos cristianos ahora que hablan con Dios. Ahora van a decir que hablan con Dios. Ustedes sí, yo no puedo. Y bueno, alguien me tuvo paciencia hace 20 y tantos años, 23 años, y me fue explicando, y después otro hermano. Pero algo así es lo que sucedió en el endurecimiento de la Israel biológica, según la carne, para que los gentiles pudiéramos llegar, pudiéramos entrar. Ese era el propósito. Endurecer a unos para que nosotros, que somos injerto, pudiéramos ser así, añadidos al olivo original. El olivo silvestre. ¿Qué es lo que decimos aquí, hermanos? Mire, no creemos en la teología de reemplazo. Algunas corrientes han interpretado que Dios fracasó con Israel, es lo que insinúan. A veces lo dicen de frente, a veces lo dicen. Pero dicen, no, Dios fracasó con Israel, entonces dijo, no, voy a empezar de ceros y voy a hacer otro plan mejor. Porque sí, porque uno tiende a imaginarse a Dios como somos nosotros. No fue así, sino que el Señor ha tenido un solo plan siempre, un solo Cristo. En el Antiguo Testamento era el que había de venir, en el Nuevo Testamento es nuestro glorioso Señor que vino, derrotó la muerte, derrotó al pecado, derrotó al mundo y a Satanás. Consumó el gran plan de salvación, el único plan de salvación que siempre ha habido, y de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Siempre la humanidad entera estuvo en la mente del Señor. Esa es la teología de la esperanza. Nuestro segundo punto, que es el propósito del endurecimiento y la injerción. Ser injertados, que es algo antinatural, pero habla de la gran misericordia y de lo sobrenatural de Dios interviniendo su creación. El catecismo mayor, en su pregunta 191, dice, venga tu reino, y lo interpreta, hablando de Romanos 11, a todo Israel. Es bueno estudiar los catecismos con nuestros hijos. Dice, venga tu reino a todo Israel. Es decir, lo interpretan los hermanos, que el evangelio llegue a la nación de los judíos. A la nación que recibió una tierra en 1949. Allá debe llegar el evangelio. Si se dan cuenta que es muy fresco, es muy actual el plan de Dios, todavía estamos en eso. Entonces le voy a pedir, por favor, aunque sea oremos por Israel. Yo tampoco tengo mucho tiempo, mucha plata, mucha visión, ni sé hablar inglés para participar en una misión de esas, pero podemos orar por ellos. Debemos hacerlo. Y que debería ser parte de la liturgia, creían estos hermanos. En este asunto de la teología de la esperanza, pues se ha hablado mucho, hay varias posturas, pero debemos tomar una. Lo que quiero resumir de nuevo e insistir, por favor, es en que por la biología, allá, ellos no son la nación escogida. Sin embargo, debemos tener toda la cautela de no ser arrogantes, porque ellos sí son los dueños de las promesas. De ellos vinieron los patriarcas, a ellos se les dio la ley. ¿Y de ellos vino quién? El Señor Jesucristo. De manera que no es cualquier pueblo tampoco. Ha sido un pueblo con el que Dios tiene un trato.
Es como diría un predicador, allá los israelitas, esa nación es como una maqueta de lo que Dios está haciendo con el resto del mundo. Pero lo que sí no debemos hacer de ninguna manera es comprar kipás, esos gorritos acá, y dejarlos crecer las trencitas acá. Esto no son trenzas, ¿no? Dejarnos crecer las trencitas, como le pasó a un pastor muy cercano, con trencitas, y adoptar las costumbres de ellos y empezar a comer la dieta kosher. No, todo eso sería negar a Cristo, que el Señor Jesús ya cumplió con todas esas sombras. No es que estemos insinuando que todo el Antiguo Testamento, toda la ley está siendo desechada, todo lo contrario. Toda la ley en Cristo se cumplió, Él en su persona la cumplió. Y ahora nos sirve como luz para caminar por ahí, pero no para llegar a Dios, sino para, ya estando en Dios, ser sabios e iluminar al mundo. En tercer lugar, el misterio de la restauración de Israel. Empieza el versículo 25 diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Al respecto, no exactamente Martín Lutero, pero sí los luteranos, la siguiente generación, creían en que ese endurecimiento para Israel era irreversible. Y eso ya es ser muy implacable, muy duro, eso ya es ser demasiado estricto. Como conocimos a un creyente de una iglesia carismática que miraba a la gente así y decía, no, usted está mal. No, usted lo miraba a los ojos. No, le hace el Salmo 27. No, usted lo veo mal. No tiene ningún asidero, ¿no? Pero sí es una actitud como de superioridad con la que yo te hablo como no debe ser así. Creemos más bien que Dios tendrá misericordia de ese pueblo, salvando a sus elegidos de allá. El hermano William Carey, ese llamado el padre de las misiones modernas, y desde aquí, desde Romanos 11, él tenía una visión más amplia, bueno, que algunos otros han ampliado más, y es no solamente ir a evangelizar a Israel, como fue la moda en otro tiempo la moda era ir a evangelizar la ventana 1040, es decir, por los meridianos, no, por los paralelos, allá la ventana de la India y el centro de África. Entonces era la moda. No solamente eso, sino evangelizar a todo el mundo. Y algún hermano decía, a todas las naciones, no solo Israel, porque las tribus están dispersas por el mundo. Y sí, claro, vaya a la bolsa de Nueva York, vaya, mire quiénes son los dueños de Mattel, de tantas empresas. En Colombia hay judíos. De manera que alrededor de los judíos siempre ha habido gentiles. Entonces el evangelismo debe ampliarse a todo contexto. Estamos hablando de la teología de la esperanza, hermanos amados. Lo que dice Romanos 11 es que Dios salvará a todos los que escogió para salvación, de los judíos y de los gentiles. Y hay un remanente, fueron elegidos incondicionalmente, igual que nosotros. Hubo un endurecimiento, pero es temporal, es lo que entendemos por el texto. Y mientras tanto fuimos injertados. También es un misterio, en parte. ¿Cómo es que Dios va a restaurar a Israel? Aceptémoslo, no conocemos todos los detalles. O hasta el momento yo no sé de un maestro que diga, venga, yo les enseño todo sobre esto. Hay divergencias.
naturales. Eso nos hace ser humildes. Existe un amileniarismo pesimista. Esperemos que no ser de esos, ¿no? O sea, de los que no creen que son 1000 años literales que Cristo va a reinar. Nosotros creemos que ya Cristo está reinando y cuando regrese físicamente va a completar su reinado y ahí sabremos. Ahí vamos a decir, ah, claro, yo no entendía esto. Y si el Señor me atiende, voy a ir a preguntarle muchas cosas que surgen del texto. Pero lo que hoy sí podemos saber es que en Romanos 11 hay esperanza para toda nación, para todo pueblo, para toda persona. Es la teología de la esperanza. Esperanza de redención. ¿Todos los gentiles serán salvos entonces? No. ¿Todos los judíos serán salvos entonces? No. Solamente los creyentes, porque ciertamente el capítulo habla de la fe. Tú, versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, o sea, los judíos fueron endurecidos, desgajados. En este momento no pertenecen al olivo, los judíos. ¿Sí ve el versículo 20? ¿Y cuál es la razón para que hayan sido desgajados, arrancados? La incredulidad. ¿Y cuál es la razón para que los que sí pertenecemos al olivo estemos en pie? La fe, la fe. ¿Y esa fe usted la traía desde el vientre materno? No, no. Esa fe fue dada a los santos, se nos regaló después de regenerarnos porque estábamos muertos. Estuvo muy bonita la intervención de todos, respondiéndole al pastor Ramiro. Sí, Lázaro escuchó la voz del Señor y obedeció, o fue la voz del Señor la que lo hizo vivir. Pues fue la palabra la que lo hizo vivir primero. Es parte del Ordo Salutis. Es un tema que a quienes son curiosos les invito a escarbar esos años estudiando el orden de la salvación, pero es de gran deleite. Entonces es la fe, es por causa de la fe y o de la incredulidad en el caso contrario. Los pesimistas, que son amileniaristas, había algunos puritanos así que decían que la conversión de Israel es el motor de la victoria del evangelio en la tierra. No sé, es difícil digerir eso. Yo creo que más el motor del evangelio en la tierra y su victoria es el Espíritu Santo, no los judíos. Eso suena un poquito xenófobo, muy radical, muy altanero. Yo les advertí hace un rato que no fuéramos soberbios y lo estoy diciendo, pero no, es que no son los judíos, porque si no sería una salvación de hombres, y la salvación es puramente de Dios, la salvación es de Jehová. La era de oro esperan algunos hermanos. Como les decía, postmileniaristas. Quién sabe si nos dejen callados, ¿no? Pero en el texto no vemos eso tan claro. Creemos que la iglesia va a sufrir. Y va a estar en un momento de casi que no hay fe. Cuando Cristo regrese, Él dijo, ¿hallaré fe en la tierra cuando regrese? ¿Cómo está usted? ¿Está distraído? Manuel, ¿cómo está su fe? De 1 a 10. No responda, para usted. Oscar, ¿cómo está su fe de 1 a 10? ¿Hallará el Hijo del Hombre fe cuando regrese a la tierra?
Entonces, por ese tipo de advertencias del Señor Jesús es que tal vez no nos inclinamos mucho a una era, a una época de oro de la iglesia. Y la realidad también se ve. Invite a alguien a la iglesia. No, estoy ocupado, tengo que sacar la perra, dijo una amiga que invitamos una vez y nos hizo esperarla en un punto. Y fue el día siguiente, el lunes. Dijo, no, ay, qué pena, yo no les avisé que tenía que sacar la perra. Y en cuarto lugar, y último, la doxología. La doxología es otro de los pilares de la reforma protestante que en verdad trastornó al mundo, cambió al mundo, le dio más dignidad al ser humano en el siglo XVII y hacia acá. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. La mente del Señor Dios no cabe en nuestra mente. Eso nos pone en nuestro lugar. Por si acaso todavía queremos entender todo y controlarlo todo. ¿Hay alguien aquí que sufra ese pecado? ¿Querer controlarlo todo? ¿Querer dominar a todos? Yo también. Ya somos dos. Somos dos. Y es pecaminoso. Es diferente a la diligencia, ser diligente y hacer lo que hay que hacer. Y no, es diferente. Pero la mente del Señor, los designios de Dios, uno dice, no. Por eso no debemos caer en los debates necios con los incrédulos. Un incrédulo es bienvenido aquí. Un ateo, un agnóstico. El que sea es bienvenido, un testigo de Russell, el que sea. Pero si escucha, si está abierto al diálogo, porque si viene con sus prejuicios y un satanista viene a burlarse, pues estamos perdiendo el tiempo. Decir, no, perdóname, no hay diálogo. Pero para ellos y para nosotros también, aceptar que hay Dios y que Dios es Dios, y por tanto, siendo nosotros somos criaturas, y criaturas caídas además, pues es absurdo, es demasiado pretencioso querer entender toda la mente de Dios, todos los pensamientos. Entendemos una parte, la parte que el Señor reveló, y hasta ahí. Y si no podemos ni con eso. Yo creo que apenas estamos en el ABC, o hablo por mí, estoy en el ABC tratando de entender el Evangelio que predico y tratando de vivirlo, y aprendo algo, bien, y al tiempo se me olvida. Por eso es necesario repetir estas mismas cosas. Soli Deo Gloria, soberanía absoluta del Señor. Es lo que se ve en la salvación de judíos y de gentiles. No se enrede, por favor, en esas discusiones de que el pueblo sí es, de que el pueblo no es, de que la menorá, de que... Hace unos 8 años, en una iglesia que se estaba reformando, pero llegó alguien predicando que ya iban a construir el tercer templo, el Bet Hamikdash, y todos teníamos que habían encontrado sacerdotes en África. No, ni la bandera de Israel de la estrellita azul, ni tampoco, mucho menos la de la media luna. No. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
nuestro único Salvador, suficiente Salvador. Este tema no debe confundirnos, este tema debe llevarnos a una sola conclusión y aplicación, una enseñanza, y es: la salvación es de Jehová que da esperanza. Romanos 11 contiene la teología de la esperanza. Dios es bueno con los judíos y con los gentiles. Y en el grupo de los gentiles cabemos los chibchas, los mestizos, los afrodescendientes, los indís, todos cabemos. Gloria a Dios por eso, bendito sea el Señor por eso. Al respecto, conseguí dos visiones sobre la fidelidad de Dios. Matthew Henry, la primera, Matthew Henry decía que lo que Romanos 11 enseña es lo fiel que es Dios a su pacto, a su gloria. Lo que prometió lo cumple. Por eso también, eso ya lo digo yo y pues tomándolo de algunos maestros, lo que usted prometa, el voto que usted haga delante de Dios, mejor no lo haga. O cúmplalo por encima de lo que le cueste. Pero Matthew Henry sí creía en algo así parecido a una conversión nacional. En su famoso comentario de toda la Biblia, él ve en el capítulo 11 y versículos 25 y 26 una profecía lineal, y su enfoque es pastoral, basado en la gracia soberana, pero no era tan estricto como para pasar por encima de la elección individual. El injerto futuro, decía Matthew Henry, argumenta que si el endurecimiento de Israel fue en parte y por un tiempo, su restauración debe ser igualmente concreta. Polémico, ¿no? Ese es un maestro que hay que tener en cuenta. Para él, el mismo poder omnipotente que injertó a los gentiles, que eran olivos silvestres, no, más bien ramas silvestres, es más que capaz de injertar a las ramas naturales. Cuando los judíos vean la belleza del Evangelio, decía, cuando la belleza del Evangelio se refleje en los gentiles y los judíos vean esto, sentirán un hambre santa por su propio Mesías. Sí, ahí sí ya se va acercando un poco más, o por lo menos a lo que yo comprendí. También creía Matthew Henry en un impacto global. Sostenía que la conversión de los judíos sería como una vida entre los muertos, basado en el versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Para el mundo entero, decía Henry, gatillando su avivamiento, un avivamiento universal sin precedentes. Ahí ya otra vez cogió para otro lado, yo no me atrevería a decir tanto, pero es Matthew Henry. Por otro lado, Jonathan Edwards creía más en el día de la gloria y la escatología del avivamiento. Edwards, el gigante del gran despertar y capellán de Oliver Cromwell, ¿no? No, es John Owen, estoy confundiendo. Jonathan Edwards, el gigante del gran despertar, llevó la interpretación puritana a una escala cósmica y postmilenial. Para él, la conversión de Israel en Romanos 11 era la pieza que faltaba para completar la gloria de Dios en la tierra. Creo que fue más allá, ¿no? Y sostenía un evento histórico no solo espiritual, es lo que se viene. Creía en que
Vendrá una efusión masiva del Espíritu Santo sobre la nación judía. También en la doctrina de la plenitud de los gentiles y de los judíos. Ahí ya es más universal, más general. Y Soli Deo Gloria en la historia es lo que predicó desde Romanos 11 Jonathan Edwards. Soberanía pura. En eso último, definitivamente sí estamos de acuerdo. Hemos hablado, hermanos, de la teología de la esperanza. Dios no ha dejado en suspenso a la nación de Israel, digamos, olvidada o desechada. Dios no cambió el plan. Dios no improvisa. Dios no se olvida de lo que trazó desde la eternidad. Si usted, por favor, medita esta semana en ello, le va a dar escalofrío, se le va a erizar la piel de saber que usted pertenece a la iglesia de Cristo y por tanto a este plan de salvación. El que salva es Cristo solamente, pero nosotros somos parte de su cuerpo, de sus miembros, de sus huesos, de su carne. Esa es una buena noticia del Evangelio. El reto es serlo activamente. ¿Qué estoy haciendo yo por el evangelismo? Y en verdad les digo que orar de manera determinada, sistemática, informada, por ejemplo, por el evangelismo allá a Israel y a todas las naciones que empiezan con mi vecino, ¿no? Aunque sea un chipcha, entonces estoy siendo parte del reino de los cielos. Y la esperanza está viva, cercana y es ciertísima. Gloria a Dios por su Hijo Jesucristo, quien ha consumado este plan y nos permitirá ver el final en palco, en primera línea. Oremos por eso. Padre bendito, Padre nuestro que estás en los cielos, esta mañana pues nos has acercado al texto divino que tú has inspirado y comprendemos, Señor, que eres soberano, pero salvador. Te has reservado un remanente, pero con un propósito, Señor, endureciste a Israel. Queremos suplicar, Padre, que no nos dejes endurecernos. Nuestro pecado ronda, Señor, la distracción, la pereza, el orgullo se sienten en el aire. La vanidad, los ojos, la codicia, todo esto es manifestación de nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos, aumentanos la fe. Permite que este texto se quede en nosotros, Dios, y que nos gocemos y nos animemos en este misterio y en la futura restauración, Señor. Solo a ti la gloria, Dios creador, bendito, eterno. Solo a ti la gloria. Amén.